Trabajo, justamente, el trabajo nos lleva a un momento de decisión. Este trabajo nos lleva a un momento, incluso a una trecena específica, sí, tan especial, específica, que nos da, inclusive nos habla de numerología, inclusive nos habla de trabajar con energía, con posibilidades de experimentar, de vivir. Incluso me atrevo a decir de quebrantar, de quebrantar voluntades, ¿no? Ya les decía un poco ayer de Coyolxauhqui, de este Coyolxauhqui, y de la trecena del día de hoy que vamos a vivir, o que estamos viviendo, la de Malinali, y en el día, en el tonali, Tecpac. Tecpac es cortar, es cuchillo de pedernal, ¿no? Bueno, dice Tequiyotl y Huancoyolxauhqui. Desde ayer estuvimos platicando un poco más de Coyolxauhqui. Estuvimos trabajando y empoderándonos con Coyolxauhqui. Y qué bueno que coincidió, si se acuerdan, hablábamos de Ixcuamecatl, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ustedes aquí, Coyolxauhqui, ¿cuántos puntitos blancos tiene? Puntitos blancos. Coyolxauhqui, ¿no? Aquí tenemos 5 y 2 son 7. Es un número sagrado, ¿sí? Entonces, esto se refiere al trabajo también, al trabajo también de nosotros como seres humanos, ¿sí? Ahí tenemos el número 7. Es clave. ¿Por qué es 7? Porque es el número en el cual nosotros, ¿verdad? En el cual nosotros trabajamos, en el cual nosotros estamos ahí presentes. El número 7 representa el séptimo rumbo, y el séptimo rumbo pues somos nosotros, ¿no? El séptimo rumbo somos nosotros en este trabajo. Pues bien, pero también tenemos otra cuentita, miren, que es justamente en el oído. Uno, dos, tres, cuatro. Saber escuchar, saber entender estos cuatro rumbos. Tanto así, tanto así que tenemos, vean, en sus extremidades, ¿sí? Cómo estas extremidades se desprenden. Coyolxauhqui, como bien sabemos, que fue desmembrado por su hermano Huitzilopochtli, ¿no? Porque ella misma también quería asesinar a su mamá. Es lo que nos dice una leyenda, ¿no? Pero, pero ¿por qué es una mujer y por qué no un hombre? He ahí. Y luego decimos, es que es, es que es la que se desmembró, la desmembraron. No, justamente ella es lo que representa, es el símbolo de la transformación del cuerpo. Nosotros, nosotros dentro de, nosotros dentro de este trabajo, de este camino, le llamamos Xopili. Así, Xopili, las bolitas de fuego. Que hay hombres, mujeres,
¿sí? Las bolitas así redonditas, redonditas, son hombres. Pero hay unas bolitas que van dejando una huella como si fuera una cometa, como lo conocemos. Esos son mujeres, ¿sí? Y la raíz de esta palabra, por ejemplo, sho, raíz de la palabra sholot, aquel o aquella que se transforma, ¿no? Pili, aquel pequeño que acepta renacer constantemente, ¿sí? Entonces, es aquel que se transforma y acepta renacer constantemente. Ujú. Ahora bien, Coyolxauhqui no representa a aquella mujer desmembrada, representa el proceso de transformación que debemos realizar para alcanzar la plenitud en nuestro sendero existencial. ¿Sí? No es tan solo que, sí, está la desmembrada, no, sino que nos enseña realmente cómo nuestro proceso de transformación emocional, de transformación energética, de transformación física. Y si se dan cuenta, miren, son uno, dos, tres, cuatro, cuatro extremidades. ¿Y por qué el cuello no? Son los cuatro ciclos lunares. Tiene conexión con los cuatro ciclos lunares. La luna nueva, proponernos una nueva oportunidad, una nueva meta. ¿De cuál sigue el siguiente proceso? Cuarto creciente. Alimentar ese proyecto que queremos, de cualquier índole. De ahí que sigue, luna llena, la plenitud, lo logrado. Pero viene cuarto menguante. De todo ese logrado va a haber cosas que no nos funcionen y tenemos que quitarlo. Y nuevamente replantearnos con la luna nueva y alimentar ese nuevo proyecto y llegar a esa plenitud de entendimiento y nuevamente quitarle, purificarlo hasta hacerlo tan perfecto. Y en esa práctica podremos nosotros controlar este cuerpo físico a través de la mente, a través de la telepatía hacia nosotros, controlar el sangrado al momento de desmembrarse. ¿Sí? Es un control total, es un trabajo arduo. Dice, para esa transformación, para ello necesitaremos seguir un ciclo lunar completo y con ello registrar los procesos de los cambios. Pero para ello necesitamos saber qué queremos cambiar. Porque desafortunadamente decimos, yo quiero cambiar, yo quiero ser otro, yo quiero ver más allá de, ¿no? Quiero, quiero trabajar diferente, quiero ser diferente, quiero obtener resultados diferentes. ¿Pero qué? ¿En qué? No lo sé, no sé qué quiero. He ahí, debo de saber que quiero obtener diferentes resultados en el ámbito emocional. Que cada circunstancia, que cada vivencia que yo viva, pueda tomarlo no como un problema, sino como una oportunidad de aprendizaje. Y al final de este ciclo lunar, entender que yo soy parte de la solución, pero también soy parte del problema.
Para ello, debo de vencer el miedo, la duda y ese anhelo incontrolable, porque así somos nosotros los humanos. Venga, yo quiero todo lo mejor, todo lo abundante, véngase para acá. Sí, pero ¿tú qué aportas? No, pues no. Sí, quiero cambiar, pero mira, vamos a conseguir una aplicación en tu celular y vete viendo qué día, qué día de la luna nueva está más fuerte su energía. Y en este mes, aquí sí es mes, en esta calenda, tendrás que levantarte a las 3 de la mañana para darle una plegaria, para entender y comprender en ese silencio de la madrugada. Híjole, no, pues no, es que me da sueño, es que es un... Ahí está, eres parte del problema, pero también eres parte de la solución si te pones a pensar y trabajar, ¿sí? Ahorita aquí está la cuestión de que queremos ensoñar, pero pues me da miedo, me da miedo entrar a los portales. Sí, pues por eso prepárate tu medicinita, tu protección. Sí, pero no lo sé, no me siento preparado, ¿no? Ahí está esa parte del problema. Por eso les decía, nosotros somos parte del problema, nosotros somos parte de la solución, pero aquí hay que tomar una decisión, hasta rima, decisión, ¿no? Y también hay que aceptar los resultados. Está bien, creo yo, no me esforcé tanto. Por lo tanto, tengo que seguir intentándolo. Yo sé que podré. Lo que yo les decía, hay una plegaria que a mí me encanta y me hace reflexionar, la que dice, si avanzo, sígueme. Si retrocedo y tengo miedo, mátame. Mátame en tu mente, mátame en tu corazón, mátame en tu experiencia, en tu vivencia, porque yo no te sirvo como guía. Yo no te sirvo como Temachtiani, como tu maestro, como el que te enseña a caminar en este sendero. No te sirvo, no, porque solamente así es sí o sí lo tengo que lograr. Los movimientos de la luna afectan las aguas terrestres a través de los cuatro procesos lunares, que cada uno de los 28 días son perfectos y únicos. Sí. Si multiplicamos 13, 13 por 28, ¿cuántos días nos da? Multiplíquelo. ¿Cuántos días nos da? ¿O cuál es el resultado? 28 por 13. ¿Ya lo multiplicaron? Es un ejercicio. ¿Sí? Ya. A ver, dígame. ¿Cuál es el resultado de 13 por 28? 364. 364. 364 días. La Socamati. Gracias, hermanitas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué representaría? ¿Cuánto nos faltaría para un año? ¿No? Esos 364 son los días que necesitamos vivirlos en un año. Aquí sí son las calendas. Y si se dan cuenta, están repartidos casi equitativamente, a excepción de un día, ¿no?
Ahora bien, ¿por qué creen que quitaron el número 13? No es por superstición, ¿eh? El número 13 nos habla, nos habla de un poder energético. ¿Se acuerdan que hay un cantito que dice, bajo 13 lunas, mi corazón está hecho de tierra, de agua y de barro? Justamente hace alusión a esta ceremonia. La composición del cuerpo humano está hecho por 75% de agua. Por lo tanto, se pueden emplear el cuerpo humano para la transformación de la materia, espíritu y energía con el apoyo de Chalchihuitlicue, Nanametzli. Sí, sí lo podemos hacer en este trabajo, en este sendero. Ujú. La mente controla esta parte. Para el momento de dislocarlo, se controla la sangre. Parece, parece un cuento decimos nosotros, de brujas, pero sí existe el poder de hacerlo. Para ello empezamos a practicarlo, ¿no? Quebrantar esos huesos, trabajarlo. Si lo decidimos así, ¿sí? Terminamos con la medicina de Toshli, la fertilidad y abundancia de Mayahuel. Si se dan cuenta ustedes, está aquí precisamente Xolotl. Este es de una trecena, ¿sí? Para los que llevamos la cuenta del tiempo, nos podemos dar cuenta fácilmente de qué trecena es. A ver, examen. Ah, no es cierto. ¿Qué trecena es, hermanitas? Hermanitos. ¿Qué trecena es? Secuautli. Ujú. Ese Cosca Cuautli. Cuautli. Ajá. ¿Por qué? Miren, vean, aquí está. ¿Hacia dónde se están dirigiendo estas energías de poder? Secosca Cuautli. Esta trecena es de Secosca Cuautli. ¿Sí? Inicia con Cosca Cuautli y termina con Tochli, con toda esa fertilidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El que está en el número bisagra, el número 7, como este trabajo que es el número 7, es Yehyecatl. Les dice algo de Yehyecayuguali, el aire de la noche es diferente que el aire del día. Y tenemos nuestro gran abuelo Xolotl, con con la piel de ocelote, que quiere decir la noche. El ocelotito también habla de la noche. Sus colmillitos, estos colmillitos son de huehuecoyotl. Su collar, miren, es de Quetzalcóatl. Por lo tanto, Xolotl también es un desdoblamiento, es una advocación de Xolotl. ¿Y Xolotl qué es? La transformación, la energía de la transformación, ¿no? Es una energía que vive dentro de nosotros, que cambia, que nos transforma, que está en nuestra mente ahí vibrando como un pensamiento, que está en nuestro corazón como un sentimiento, que está en nuestro espíritu, el poder de decir, es que puedo ser mejor, ¿sí? Y vean, la serpiente.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está cortado en cinco partes. ¿Les dice algo? Macuilti, la transformación. Y todo está esto en movimiento. Vean a Oli. Y los cuatro puntitos, los cuatro rumbos, las cuatro extremidades. Y Xolotl nos lo dice también ahí, miren, con el cortar, con el quebrar de los huesos. Ahí está, la gran disciplina. Este Xolotl también tiene el poder de Itzpapalotl. Las manitas, vean. Estas son las manitas, son de Itzpapalotl. ¿Sí? La mariposa de obsidiana que va al Mictlampa. Pero antes de ser Itzpapalotl, antes de ser una mariposa, ¿qué es? Es un gusanito. Ese gusanito que le sale alas, que se transforma para volar hacia el otro mundo, hacia el universo intangible y también es un universo tangible. Esta cuentita que ustedes ven, este es de Tlaloc y también de Quiahuitl, vean. Donde estoy marcando con mi puntero. La ofrenda de esta patita es de masa, esta patita, ¿sí? Para los que nos hemos puesto, nos hemos encontrado, les he compartido alguna patita. Tenemos ahí algunas, espero algún día reunirnos y compartírselos, porque nos sirve a todos. Patita, esta es una ofrenda del abuelo Venadito que nos los dio y nos conecta, unimos aire y tonalo nahual. Estos dos deditos lo ponemos para pedirle sabiduría. ¿Sabían ustedes que el venadito representa la medicina? Y vean, este, este contenedor que está tirado y el atado de Malinali que tiene. Este es del universo. Universo, tierra. O sea, el Mixcoatl. Pero también tiene las franjas de Xipetotec y de Mixcoatl. Entonces nos dice, démosle ofrenda a lo que vive ahí arriba y a lo que vive acá abajo en la tierra, que somos nosotros. En esta trecena, para los que todavía no lo hemos vivido, en el caminar, yo los voy a invitar en esta trecena de Secos Cacuautli, nuevamente a hacer estas prácticas, las 13 prácticas nahuálicas. No cualquier trecena, este lo vamos a retomar, no. Hay un porqué y para qué. La misma lectura nos dice aquí el por qué debemos de trabajar. Tenemos otra trecena hermosísima, la de Seatl, la de Seatl. Vean, él es Chalchihuitotoli, Chalchihuitotoli, el guajolotito de jade, la o el guajolotito de jade. Porque a veces digo la y el, porque está en dualidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la misma garra del guajolote, hay otro guajolote que controla su palabra. ¿Pero por qué? Nos dice que guardemos silencio, no. Nos habla, cuida tu expresión. A veces por nuestro ego decimos, yo soy el súper nahual, yo soy el súper sabio. Dice, tranquilo, no necesitas decirlo, hazlo.
Vale más las acciones que las palabras. Por eso dicen los abuelos, tu palabra vale oro. Si tú dijiste que lo vas a hacer, hazlo, mi amigo, ¿sí? Hazlo, no lo digas, hazlo. Y justamente aquí, miren, si ustedes ven estas dos puntitas de punzoncitos de maguey que compenetran el agua. Aquí nos habla más que la disciplina de poder forjar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es agua, es ese guajolotito de jade. Y veamos la bisagra, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tenemos al águila como bisagra, mientras que en el otro es Yehyeka. El aire es el que nos va a elevar, que nos va a llevar. Aquí es el águila que nos va a hacer volar, ¿no? A todo esto, también en la trecena de Seat haremos estas prácticas para limpiar, para purificar nuestro guajolotito de jade. Pero hoy a las 6:45 de la mañana, vamos a empezar a vibrar con Huesholotl. Vamos a, vamos a vivir el día 8, ¿sí? Perdón, el día 7, cuchillo de pedernal. Corrijo, 7 cuchillos de pedernal. Hoy toca limpiar nuestro cuerpo. Hoy toca purificar nuestra mente con estas prácticas. Tenemos otra trecena de Seyes. También lo vamos a hacer estas prácticas, vean. Son imágenes muy hermosas. Aquí tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tochli, la fertilidad. Ella es Chantico, la energía de la casa, ¿no? Tenemos aquí otra trecena, Secuautli. Vean, él es Tonatiuh y él es Xolotl, sí, pero también él está representando al coyotito pequeño, travieso, Ishneshli, el del rostro oscuro, y vean todo esto. Son las trecenas que nos llevan a trabajar con la luna. Ujú. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que entender que esta labor que nosotros vamos a hacer ahorita es algo poderoso, ¿sí? Mire, tenemos, por ejemplo, perdón, aquí tenemos una aplicación de de los ciclos de la luna. En su apogeo, a las 15:15 el punto alejado en la órbita de la luna alrededor de la Tierra. Cuarto menguante, descendente, ¿no? Y todos estos datos podemos obtenerlo con mayor precisión, pero para ello tenemos que tener presente cuál es nuestro objetivo, y nuestro objetivo del día de hoy es escoger a nuestro animalito de poder que vibra, que va a vibrar en el cielo. ¿Y cuál va a ser? Puede ser el murciélago, sinacar, puede ser el tecolotl, la mariposa de obsidiana, de estos tres. Sí. ¿Y cómo la vamos a hacer? Vamos a intencionar, recuerden, escribo aquí el nombre de mi animalito que quiero empoderar, que vuela, Alcinácar, mi obsidiana. Y empiezo con mis 7 respiraciones y me mentalizo, empiezo yo a trabajar.
empiezo yo a decirle a mi cuerpo, mueve las alas. O si queremos avanzar, vamos a quitarnos nuestros brazos, nuestras extremidades. Pero yo no les recomendaría porque sí, cuando empezamos a intencionar todo todo eso, sí, podemos sentir un poco de dolor, sí. Ujú. En la práctica número 6, justamente lo que hablamos, hermanitos, ¿no? Hablamos justamente de un animalito que nos acompañe, pero terrestre, es un ocelotito, un venadito, decíamos, ¿no? Porque el venadito es medicina, es sanación. Por eso los abuelitos, hermanitos, guirras, trabaja mucho con el venadito. Incluso el jicuri le llaman el venadito azul, porque es una medicinita, ¿no? Bueno, luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Nosotros, como practicantes de este camino, debemos de ser muy observadores con la luna nueva, cuarto creciente, la luna llena y cuarto menguante, para poder acrecentar, oigan bien, acrecentar nuestra energía espiritual náhuatl, nuestras prácticas nahuálicas. Sí, Coyolxauhqui es el mejor aliado para esto. Es un proceso arduo y disciplinado en seguir las fases lunares para trabajar con nuestro ámbito náhuatl. Para la medicina, es una medicina desprender de lo que a nosotros no nos corresponde. Es una medicina la palabra florida. La ensoñación es una medicina para sanarnos. La geometría sagrada. Hermanitos, cuando hagamos la ensoñación, observemos bien las formas de la geometría que se presenta en estas ensoñaciones. Ensoñar cómo menguar nuestros hábitos y pensamientos negativos que no nos permiten autorrealizarnos. La medicina para menguar las opiniones de las demás personas. Respira, sonríe y abrázate. No, tú nunca vas a poder. Soy yo el que decide en recibir tu regalo o regresártelo. Yo no lo necesito. Mándale una frase de perdón y aceptación, la parte del cuerpo que te está afectando físicamente, ¿no? A lo mejor me está doliendo mucho mi cintura, mi espalda, mi cabeza, alguna parte de mi ser. Perdóname que te he descuidado, mi corazón que me duele. Acepto, acepto como resultado de mis acciones, de mi descuido hacia ti, pero te prometo que vamos a trabajar en ti. Ya verás que estaremos mejor. Me está doliendo mi nuca, mi cuello. Sí te he descuidado, pero quiero yo decirte que vamos a estar mejor, que vamos a sanar. Con con este pequeño líquido vas a sanar. Con esta medicinita del venado empiezo a masajear. Abuelito venadito, llévate este dolor. Puede ser una patita de coyote, puede ser su amuleto mismo, ¿no? Agarro mi amuleto de jade y empiezo. El poder de nuestra palabra radica en la seguridad, en la cualidad de nuestra palabra, desde la cualidad y calidad. Debemos de creérnoslo nosotros, ¿sí? Practica el Mashoch Poncayot, Neni Mitzita, Ashkanwanika, ¿sí?
¿Qué es? ¿Qué es Nehuanimitsmictía? Ashkanwanika. Dice, yo te mato aquí y ahora. ¿Pero quién? El dolor. Nimitzmictía Ashkanwanika. Hoy te elimino, te mato en el aquí, en el ahora. Y agarro, lo traigo. Ese es el Mashoch Poncayo. Como estoy intencionando matar, eliminar el dolor de mi cuello, hago esto. Lo masajeo, venga, lo libero. ¿Mm? Hacemos con la mano derecha, lo retomamos, lo traemos, con nuestro aliento le hacemos que vuele. Ese es el Mashoch Poncayo. Tomo, vámonos. Eleva una plegaria por el eterno descanso del hábito que deseas eliminar, ¿no? Ve y descansa, en mí ya no vives. Tú decides si vives en otro cuerpo, pero en mí ya no. La duda, hijo, es que sí tengo miedo. ¿Dónde encontramos la duda? Aquí y en el corazón. Agarro, duda, dudas para hacer mis prácticas, dudas para enfrentar los problemas, los retos, las oportunidades que me presentan la vida. Descansa, allá donde tienes que morar. Aquí ya no tienes espacio, ya no tienes vida en mi cuerpo, en mi mente, en mi ser. ¿Resulta? Sí. Estos ejercicios son importantísimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder de decirlos y hacerlos. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita nos acostamos, escribimos aquí el nombre del nahualito que queremos empoderar, que está en él, que vuela, que anda en el cielo. Y aquí nuestro espejito de obsidiana o nuestro cuchillito o algo de obsidiana. ¿Sí? Y hacemos las 7 respiraciones y volar con el cuerpo de ese animalito. ¿De acuerdo? Y vayamos ya previendo esto de los ciclos lunares, nos los tenemos que aprender todos estas prácticas. Sí, hermanitos, está en nosotros. Hoy cortemos con Tecpat todo aquello que no nos permite volar. Por eso pusimos esto de que quiero quitar esto, quiero quitar este dolor, quiero quitar estos pensamientos. Agarro, ¿sí? Y empezamos a trabajar con eso. Vayamos a esta ensoñación. Adelante, hermanitos. ¿Qué más tiene? Sí, hermanita. Sí, yo para mí creo que es más mejor trabajarlo por la noche porque tengo más espacio de luz y para que no me alcance el día. Y quisiera saber si, porque entré tarde a la sesión, si encuentro la sesión grabada en el link que compartió con nosotros la vez pasada. Ujú. Hermanita, ahí sí lo podemos hacer en la noche. Ayer yo ya hablé con los abuelitos que en la noche para que nos acompañen en esa ensoñación, ¿sí? Hay algunas hermanitas lo mismo me decían, es que ahorita pues ya no me da tiempo, ya van a ser las 5 y me voy a ya poner a trabajar. Pero los que no, pues lo hacen. Y los que dicen en la noche, lo hacen en la noche. Todas las clases están en el canal de YouTube. Por eso les voy compartiendo el link en el grupo. Y en ese canal de YouTube ahí tienen todas las clases grabadas. ¿Sí? Desde el primer ejercicio
hasta el séptimo ejercicio y otras clases que hemos visto y que he grabado. ¿Sí, hermanita? Bueno, entonces, pues vayamos a la ensoñación. Los que puedan y los que no, pues lo hacemos como dice la hermanita, ¿no? En la noche. También ya son sabedores los abuelitos para que nos acompañen en ese momento de ensoñación. Sí es lo que me dicen ellos. Si no nos dices, pues no estamos enterados. Pero si nos avisas, también estaremos al pendiente para apoyarlos. No se les olvide el silbidito para poder acompañar. Vámonos a la ensoñación los que podemos y los que no, pues en la noche. Vamos adaptándonos, ¿sí? Timoitas que nogniwa. Tlazohkamati. Tlazohkamati.